La vida tiene una manera de cambiar en un instante. En un momento tienes 32 años, estás felizmente casada y planeando tu futuro. Al siguiente, eres una viuda revisando opciones de cremación porque el cuerpo de tu esposo estaba demasiado dañado para tener un ataúd abierto. Eso fue lo que me sucedió hace 6 meses, cuando mi esposo Emilio murió en un accidente automovilístico que me dejó ahogada en dolor y luchando por encontrar mi equilibrio en esta nueva realidad. Las primeras semanas pasaron en una nebulosa de arreglos funerarios, llamadas de consuelo y noches sin dormir. El dolor tiene una manera de hacer que todo se sienta distante e inmediato al mismo tiempo, como si estuvieras viendo tu vida a través de un cristal escarchado mientras sientes cada borde afilado del dolor. Si no hubiera sido por mis padres que intervinieron para manejar la mayoría de los detalles del funeral, no estoy segura de cómo lo habría logrado. Nora, mi amor, ya arreglamos todo con la funeraria, había dicho mamá, con la voz más suave que jamás le había escuchado. Tú solo concéntrate en ti misma por ahora. En ese momento, me sentí como una niña otra vez, agradecida de que alguien más llevara el peso que yo no podía soportar. Encontré mis salvavidas en un grupo de apoyo para el duelo. Cada martes por la tarde, me sentaba en un círculo con otros que entendían lo que significaba que te arrebataran todo tu mundo en un instante. El vacío doloroso en tu pecho. La manera en que el dolor te embosca cuando menos lo esperas. Durante una sesión, apenas pude susurrar, a veces me despierto y por una fracción de segundo, olvido que se ha ido. Luna, quien perdió a su esposo hace 2 años, extendió su mano y apretó la mía. Eso es normal, cariño. El dolor viene en oleadas. Cuando la niebla comenzó a disiparse, tuve que enfrentar asuntos prácticos. Emilio me había dejado bien provista, nuestra casa en los suburbios, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria sustancial. Podría haber renunciado a mi trabajo en marketing, pero la idea de sentarme sola en nuestra casa vacía todo el día me ponía la piel de gallina. En cambio, cambié a medio tiempo, lo suficiente para mantener la oscuridad a raya. El cambio más extraño vino en mi relación con mis padres. Al crecer, siempre fui la segunda después de mi hermana menor Karina. Nunca se perdieron sus recitales de danza o obras escolares, mientras que mis logros académicos apenas registraban. Pero después de la muerte de Emilio, algo cambió. Cuando pidieron ayuda financiera, transferencias mensuales de 1,500 pesos, acepté sin pensarlo 2 veces. Nuestras cenas semanales se convirtieron en mi ancla. El estofado de mamá, el vino cuidadosamente seleccionado por papá, conversaciones que finalmente se sentían reales. Por primera vez en mi vida, me sentí vista por mis padres. Nora, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto, diría papá, realmente interesado en mi trabajo. Compartía detalles sobre nuestras campañas de marketing, saboreando estos momentos de conexión genuina que se me habían escapado durante décadas. Entonces Karina se unió a nosotros para cenar una noche. Mi hermana menor entró con 7 meses de embarazo, su presencia inmediatamente dominando la habitación como siempre lo había hecho. Había estado viviendo en un apartamento rentado al otro lado de la ciudad, y no la había visto desde el funeral de Emilio. En segundos, la dinámica familiar conocida volvió a su lugar. Karina, cariño, siéntate aquí, se afanó mamá, prácticamente empujándome a un lado para hacerle espacio a su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados? Así como así, me volví invisible otra vez. Era como ver un interruptor activarse, su atención enfocada como láser en Karina y su embarazo. El dolor familiar de ser ignorada se asentó de nuevo en mi pecho, un viejo amigo del que tontamente pensé que había dejado atrás. ¿Y quién es el padre?, pregunté durante la cena, tratando de unirme a la conversación. ¿Le has contado sobre el bebé? El rostro de Karina se oscureció. Ese es mi asunto, espetó, empujando los chícharos alrededor de su plato. No necesito compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó inmediatamente en su defensa. Nora, no seas entrometida. Tu hermana no tiene que explicarse ante nadie. No pude evitar notar cuán diferente era esta respuesta de cuando yo estaba pasando por tratamientos de fertilidad. En ese entonces, no habían tenido problema en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida personal. Pero como planeas arreglártelas tú sola, insistí durante otra cena, observándola servirse segundas porciones. Los bebés son caros. Karina agitó su mano con desdén, esa sonrisa familiar jugando en sus labios.
No te preocupes por mi bebé. No necesitaremos nada de nadie. Lo tengo todo planeado. Debería haber prestado más atención a esa sonrisa misteriosa, pero la había visto demasiadas veces antes. Karina siempre estaba cocinando planes para hacerse rica rápidamente que nunca funcionaban, el negocio de smoothies orgánicos que duró 2 semanas, la certificación de coaching de vida que nunca terminó, la inversión en criptomonedas que le hizo perder 3 meses de renta. Confía en mí, dijo, acariciando su vientre con un aire de confianza que debería haber hecho sonar las alarmas. Esta vez todo va a salir exactamente como está planeado. Papá le sonrió como si acabara de anunciar la cura del cáncer. Esa es mi niña, siempre cayendo de pie. Tomé otro bocado del estofado, tratando de tragar el sentimiento familiar de ser la segunda mejor. Algunas cosas nunca cambian, pensé, viendo a mis padres colgar de cada palabra de Karina. La llamada de Karina llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando informes de marketing cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi dejé que se fuera al buzón de voz, nuestras conversaciones usualmente eran breves e incómodas, pero algo me hizo contestar. Nora, su voz tenía esa dulzura azucarada que solo usaba cuando quería algo. Tendré mi baby shower el próximo fin de semana en casa de mamá y papá. Me encantaría que pudieras venir. La invitación me tomó por sorpresa. La última conversación real que habíamos tenido fue en el funeral de Emilio, y incluso entonces, parecía distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Podía contar con los dedos de una mano el número de veces que Karina me había incluido voluntariamente en algo. Por supuesto, ocurrió, el sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana, no estaría bien sin ti. Además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago, pero aparté la sensación. Estaré allí, prometí, ya mentalmente listando posibles ideas para regalos. Tal vez esta era su manera de intentar cerrar la brecha entre nosotras. El sábado siguiente, llegué a la casa de mis padres llevando 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor para bebé de alta gama y una cobija hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, este sería mi futuro sobrino o sobrina. El lugar parecía como si una explosión de colores pastel lo hubiera golpeado, globos rosados y azules por todas partes, serpentinas colgando de cada superficie, y un imponente pastel de pañales como centro de mesa. Típico de Karina convertir esto en un evento. Había invitado a lo que parecía ser la mitad de la ciudad. La tía Marita estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá, y las antiguas compañeras de universidad de Karina se agrupaban alrededor del ponche, riendo sobre algún recuerdo compartido. Hora de los juegos, anunció Karina, abriéndose paso entre la multitud con un vestido de maternidad fluido que probablemente costaba más que mi renta mensual. Estaba radiante, pero había algo depredador en su sonrisa que me hacía sentir incómoda. Sus ojos seguían encontrando los míos a través de la habitación, sosteniendo mi mirada un momento demasiado largo. Jugamos todos los juegos tradicionales del baby shower, medir la panza de Karina con un cordón, adivinar la fecha de nacimiento del bebé, y ese horrible juego del chocolate derretido en el pañal. Gané el concurso de medir la panza, lo que pareció irritar a Karina más de lo que debería. Durante todo esto, seguía lanzándome estas miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. El momento en que todo cambió comenzó de manera bastante inocente. Después de que los regalos fueron abiertos, Karina arrullando sobre cada mameluco y gadget para bebé con entusiasmo teatral, llegó a mis regalos. Sostuvo la cobija, pasando sus dedos sobre el intrincado patrón. Entonces hizo sonar su copa para llamar la atención. La habitación quedó en silencio, y mi corazón comenzó a acelerarse sin razón que pudiera nombrar. El aire se sentía repentinamente espeso, difícil de respirar. Karina estaba allí de pie, una mano descansando sobre su vientre hinchado, luciendo como si estuviera saboreando cada segundo de atención. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó, su voz goteando teatralidad. Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los ojos de Karina se clavaron en los míos, y en ese momento, lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no disminuyó el impacto. El padre, dijo, su voz resonando a través de la habitación repentinamente silenciosa, es Emilio Velasco. El difunto esposo de Nora.
El mundo se inclinó de lado. A través del rugido en mis oídos, podía escuchar jadeos y susurros de los invitados. La mano de la tía Marita voló a su boca. Las amigas universitarias de Karina se acercaron más entre sí, susurrando frenéticamente. Pero lo que más me golpeó fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres. Lo habían sabido todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Karina ya estaba hablando de nuevo, su voz goteando satisfacción mientras se giraba para enfrentarme directamente. Como única heredera del bebé de Emilio, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Nora. La casa, el apartamento, el dinero, mi hijo merece la herencia de su padre. La habitación giró. Me aferré al respaldo de una silla para mantener el equilibrio, pero entonces mamá y papá dieron un paso adelante, flanqueando a Karina como guardaespaldas. Nora, dijo papá, usando su voz severa de negocios, necesitas hacer lo correcto aquí. Tu sobrino merece el legado de su padre. Encontré mi voz, aunque salió como un susurro ronco. Estás mintiendo. Todos ustedes están mintiendo. Emilio nunca. Oh no, la sonrisa de Karina se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. Entonces, ¿cómo explicas esto? Y allí estaban, Emilio y Karina envueltos en los brazos del otro, besándose en lo que parecía ser una habitación de hotel. Otra foto los mostraba tomados de la mano en un restaurante que no reconocí. Él me amaba, declaró Karina, su voz llevándose a través de la habitación silenciosa. Planeaba dejarte por mí. Íbamos a decírselo a todos, pero entonces se ahogó, miró hacia arriba, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Entonces ocurrió el accidente y todos nuestros planes? No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, recogiendo mi bolso, empujando más allá de los invitados susurrantes, tropezando hacia mi auto. Escuché a mamá llamándome, pero ya estaba retrocediendo por el camino de entrada, mi visión borrosa por las lágrimas que me negaba a dejar caer. El viaje a casa fue confuso, mi mente reproduciendo esas fotos una y otra vez, tratando de darle sentido. Las fotos del restaurante debieron haber sido tomadas durante esas cenas de negocios que él decía tener. El hotel, probablemente durante sus frecuentes viajes de trabajo. Todas esas noches que me había quedado despierta esperándolo, todas esas veces que había empacado sus bocadillos favoritos para sus viajes, creyendo que estaba siendo una esposa comprensiva mientras él. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como crucé la puerta de entrada. Karina estaba enviando mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y Emilio. Ya no la amo. No la he amado en mucho tiempo. Les diremos a todos después del divorcio. Eres la única con quien quiero estar. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje apareció en mi pantalla, cada uno un nuevo cuchillo en mi corazón. Las marcas de tiempo mostraban conversaciones que se remontaban meses atrás, mi esposo y mi hermana planeando su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche caminando de un lado a otro en nuestra casa, no, mi casa ahora, tocando las cosas de Emilio y preguntándome si todo en nuestra vida juntos había sido una mentira. Las fotos enmarcadas en las paredes se sentían como burlas. Esas vacaciones en Hawái, ¿le había estado enviando mensajes a ella entonces? Nuestra cena de aniversario del año pasado, ¿había estado deseando que ella estuviera sentada frente a él en lugar de mí? La primera llamada de mis padres llegó a las 7 de la mañana en punto. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Nora, necesitas ser razonable sobre esto, comenzó papá, sin molestarse siquiera en saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será esto para todos. La arrogancia casual en su voz hizo que mi sangre hirviera. ¿Más fácil para quién? Para Karina. Para ti. Para todos nosotros, intervino mamá, estaba en altavoz. No querrás que esto se ponga feo, querida. Cuando la palabra salió, fue apenas más que un susurro. ¿Cuándo lo supieron? Hubo una pausa, ese tipo de vacilación que te dice todo lo que necesitas saber antes de que se pronuncie una palabra. Mi corazón se hundió incluso antes de que la voz temblorosa de mamá atravesara el teléfono. Nosotros, lo hemos sabido por un tiempo, finalmente admitió. Emilio nos confió esto aproximadamente 6 meses antes, bueno, antes del accidente. La línea de tiempo me golpeó como un golpe físico.
6 meses. Lo habían sabido durante 6 meses y aún así me dejaron llorar sobre sus hombros en su funeral. Aún así aceptaron mi dinero cada mes mientras sabían lo que él y Karina habían hecho. La palabra se formó fría y final en mi lengua: traidores. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números, mi mano temblando mientras abría mi aplicación bancaria. Pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta. Que le pidan dinero a su preciosa Karina. 2 semanas pasaron en una nebulosa de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados. Luego llegó el correo electrónico de Karina: me demandaría si no renunciaba voluntariamente a la mitad de todo. La palabra voluntariamente nunca se había parecido tanto a una maldición. No podía soportar responder, no podía soportar pensar en la traición de Emilio, en cuántas personas debieron haber sabido, debieron haberlos visto juntos mientras yo permanecía ignorante. Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables, miradas de lástima de algunos colegas, sonrisas apenas disimuladas de otros. Héctor, mi jefe y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban, me llamó a su oficina después de que me derrumbé en medio de una reunión con un cliente. Tómate un tiempo, dijo suavemente, sus ojos llenos de genuina preocupación. Pagado o no pagado, lo que funcione para ti. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista para volver. Asentí agradecida y empaqué mi escritorio ese mismo día. Las siguientes semanas se confundieron mientras me convertía en una ermitaña en mi propia casa. Pedía las compras a domicilio, ignoraba el timbre cuando sonaba, y pasaba horas mirando fotos antiguas, tratando de detectar las señales que debía haber perdido. Cada recuerdo feliz ahora se sentía como una burla, cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado viviendo una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó a través de Facebook: Karina había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, nuestros padres flotando orgullosamente sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la cobija color crema que yo había tejido para el baby shower, lo que se sintió como una puñalada deliberada. Cerré la aplicación antes de poder leer los comentarios, pero no antes de notar que lo había nombrado Leo. Una semana después, la citación judicial llegó en un grueso sobre Manila. Mis manos temblaban mientras lo abría, ya sabiendo lo que encontraría dentro. Karina me estaba demandando por la mitad de todo lo que Emilio me había dejado, reclamando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en negro sobre blanco. Quería la casa, la mitad del dinero y propiedad parcial del apartamento del centro. Pasé 3 días investigando abogados antes de decidirme por Gonzalo Montoya, quien venía muy recomendado por manejar casos complejos de herencia. Su oficina olía a cuero y libros viejos, un lugar donde se tomaban decisiones que cambiaban vidas a diario. Señorita Velasco, dijo, hojeando los papeles en su escritorio, su expresión cuidadosamente neutral. Tengo que ser honesto con usted. Su hermana tiene evidencia convincente de una relación a largo plazo con su difunto esposo, mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos incluyendo sus propios padres. Hizo una pausa, ajustando sus anteojos de montura metálica. En casos de herencia como este, la prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico, bueno, los tribunales tienden a ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta devastadora noticia cuando mi teléfono sonó esa noche, número desconocido. Mi corazón se saltó un latido cuando una voz desconocida pero de alguna manera familiar habló. Hola, ¿es esta Nora Velasco? Sí. Soy Fabiana Ruiz. La madre de Emilio. El mundo se inclinó de lado. Me aferré a la encimera de la cocina para mantener el equilibrio. Eso es imposible, susurré. Emilio era huérfano. Me dijo que sus padres murieron cuando era joven. Creció en hogares de acogida. Otra de sus mentiras, me temo. Su voz era amarga pero no cruel. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo? Hay cosas que necesitas saber. Cosas que podrían ayudarte. Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro la mañana siguiente, terreno neutral. Llegué temprano, con el estómago hecho nudos, pedí un café que no pude beber, y casi dejé caer la taza cuando ella entró. El parecido era innegable. Emilio tenía sus ojos, su sonrisa, incluso su manera de moverse. Se movía con la misma gracia fluida que siempre había admirado en él. Estuve en el funeral,
dijo después de que nos instalamos en una mesa de esquina lejos de oídos curiosos. Última fila, vestido negro y velo. No pude acercarme a ti entonces. Emilio y yo no habíamos hablado en años. La recordé de repente, la figura solitaria que se había escabullido antes de que terminara el servicio. Había estado demasiado perdida en mi propio dolor para preguntarme quién era, pero ahora el recuerdo se cristalizaba con perfecta claridad, la elegante mujer de negro parada aparte de los otros dolientes, su rostro oculto detrás de un velo oscuro. ¿Por qué está presentándose ahora?, pregunté, tratando de mantener la sospecha fuera de mi voz. Después de todas las recientes revelaciones sobre Emilio, me resultaba difícil confiar en cualquier cosa o cualquiera conectado con él. Fabiana alcanzó su bolso y sacó un sobre manila, gastado en los bordes como si lo hubiera llevado consigo durante mucho tiempo. Porque he oído sobre lo que tu hermana está reclamando, dijo suavemente, y porque a pesar de todo, no puedo dejar que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Fabiana me había dado. Dentro había registros médicos del Hospital General de Boston, fechados 10 años atrás, aproximadamente un año antes de que Emilio y yo nos casáramos. Mis ojos escanearon el documento, y sentí que la sangre se drenaba de mi rostro, a zoospermia completa, permanentemente estéril, sin posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos saltaban a la vista, cada uno un nuevo golpe. Emilio se hizo estas pruebas cuando tenía 25 años, explicó Fabiana suavemente, sus ojos llenos del antiguo dolor de una madre. Estaba devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de nuestro distanciamiento. No podía hablar. Todos esos años de tratamientos de fertilidad, las interminables citas con el doctor, las inyecciones de hormonas, las lágrimas y la culpa autoimpuesta, todo había sido una cruel farsa. La sala del tribunal estaba llena el día de la audiencia. Karina se sentó en la primera fila, acunando al bebé Leo, mientras nuestros padres la flanqueaban protectoramente. Se había vestido perfectamente para el papel de casi viuda en duelo, vestido negro discreto, maquillaje mínimo, una estudiada expresión de dolor. Cuando subió al estrado, jugó para la galería magistralmente, lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con Emilio. Todo lo que quiero es lo que es justo para mi hijo, declaró, su voz quebrándose artísticamente. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Montoya, esperó hasta que ella terminó su actuación antes de hablar. Su voz llevaba la tranquila confianza de alguien que tiene un as bajo la manga. Su señoría, me gustaría presentar evidencia que prueba que todo el reclamo de la señorita Navarro es fraudulento. Se acercó al estrado con los registros hospitalarios. La jueza revisó los documentos, su expresión inmutable. El abogado de Karina saltó, objetando sobre la cadena de custodia y la autenticidad de los documentos. Esos documentos son falsos, chilló Karina, apretando al bebé más cerca. Ella los falsificó para robar la herencia de mi bebé. Su señoría, continuó el señor Montoya calmadamente, dados estos registros médicos que muestran que el señor Velasco era estéril, solicitamos una prueba de ADN para establecer la paternidad. La sonrisa de Karina fue triunfante. Eso es imposible. Emilio era huérfano, y su cuerpo fue cremado. No hay nadie contra quien hacer la prueba. De hecho, dijo el señor Montoya, señalando hacia la galería, me gustaría presentar a Fabiana Ruiz, la madre biológica de Emilio Velasco. Fabiana se puso de pie, y un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso desde donde yo estaba sentada, pude ver que el rostro de Karina se volvió ceniciento. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN, anunció Fabiana claramente, para determinar si este niño es mi nieto. La jueza asintió. Se ordena la prueba de ADN. Nos reuniremos nuevamente cuando los resultados estén disponibles. Karina se tambaleó ligeramente en su asiento, todo el color drenado de su rostro. Nuestra madre corrió a apoyarla, lanzándome una mirada venenosa, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sala del tribunal estaba en silencio mientras la jueza abría el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. Karina se sentaba rígidamente en su silla, el bebé durmiendo pacíficamente en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Mi corazón retumbaba en mi pecho mientras esperaba las palabras que lo cambiarían todo. Los resultados muestran concluyentemente, anunció la jueza, su voz clara y firme, que no existe relación genética entre el menor y la señora Fabiana Ruiz.
Por lo tanto, se puede concluir que Emilio Velasco no era el padre de este niño. Un jadeo colectivo llenó la sala. El rostro de Karina se desmoronó mientras comenzaba a sollozar, el rímel corriendo por sus mejillas. La fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante meses finalmente se hizo pedazos. Señorita Navarro, la voz de la jueza se había vuelto severa, ¿le gustaría explicar por qué perpetró este fraude ante la corte? Karina apretó al bebé más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Estaba viendo a varios hombres en ese momento. Cuando Emilio murió y fue cremado, pensé que nadie lo sabría nunca. Él tenía dinero, y yo necesitaba. Su voz se apagó patéticamente. Así que intentó defraudar a su propia hermana, la desaprobación de la jueza era palpable, ¿usó a sus padres como cómplices involuntarios en este plan? Solo quería seguridad para mi bebé, gimoteó Karina, pero su actuación había perdido su poder. Incluso nuestros padres parecían aturdidos, finalmente dándose cuenta del alcance de su engaño. El fallo de la jueza fue rápido e inequívoco. Este tribunal falla a favor de la demandada, Nora Velasco. Todas las reclamaciones al patrimonio de Velasco por parte de Karina Navarro son desestimadas con prejuicio. Señorita Navarro, es afortunada de que la señora Velasco no haya presentado cargos criminales por intento de fraude. Fuera del tribunal, mis padres se acercaron a mí. Mamá estaba llorando, papá luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. Nora, mi amor, mamá alcanzó mi mano, no teníamos idea de que Karina estaba mintiendo. Podemos arreglar esto. Hemos estado batallando desde que detuviste las transferencias mensuales. Levanté mi mano. No. Simplemente no. Saqué mi teléfono, bloqueé sus números allí mismo y me alejé sin mirar atrás. Fabiana estaba esperando junto a mi auto, su presencia un ancla silenciosa en la tormenta. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Me sorprendí a mí misma riendo. ¿Sabes qué? Creo que realmente lo estoy. O lo estaré. Tomé un respiro profundo, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. He estado pensando en ese apartamento del centro que Emilio me dejó. Nunca me gustó mucho, demasiados recuerdos. Pero tal vez te gustaría tenerlo. Sus ojos se agrandaron. Nora, no. No podría posiblemente. Por favor, insistí. Me devolviste mi vida con esos registros médicos. Déjame darte algo a cambio. Cuando le entregué las llaves una semana después, se quebró llorando. Nunca pensé que tendría una hija, susurró mientras me abrazaba fuertemente. Eso fue hace 3 meses. Mi familia todavía intenta contactarme a través de amigos mutuos y parientes lejanos, pero también he cortado esos lazos. Karina envió una carta diciendo que ha cambiado, que lo siente, que necesita ayuda con el bebé. La tiré sin abrir. En cambio, tengo cenas semanales con Fabiana. Nos estamos conociendo, compartiendo historias sobre Emilio, las buenas y las malas. Ella me está ayudando a ver que aunque él no era el hombre que pensé que era, eso no invalida todos los momentos felices que compartimos. Ayer, finalmente guardé las cosas restantes de Emilio. Fabiana me ayudó a donar algunas a la caridad y guardar otras en el ático. Mientras trabajábamos, me contó historias sobre Emilio cuando era un niño pequeño, antes de que las mentiras comenzaran. De alguna manera ayudó, saber que esa versión de él existió. No estoy lista para salir con alguien todavía, pero he comenzado a vivir de nuevo. Regresé al trabajo de tiempo completo, me uní a un club de senderismo y estoy planeando mis primeras vacaciones en solitario. A veces cuando me miro en el espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Es más fuerte, más sabia, tal vez un poco marcada por las cicatrices, pero de alguna manera más completa. La vida tiene una manera de sorprenderte. Perdí a la familia en la que nací, pero gané una nueva que nunca esperé. No es la vida que planeé, pero tal vez es la vida que estaba destinada a tener. Y por primera vez desde ese devastador baby shower, realmente estoy esperando con ansias lo que viene después. Después de todo, a veces las traiciones más profundas pueden llevarnos a nuestras bendiciones más verdaderas. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para mantener nuestros corazones abiertos a la posibilidad de sanar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla.
Tus comentarios y experiencias significan el mundo para mí, y sanamos mejor cuando compartimos nuestras historias. Suscríbete para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida y la fuerza que encontramos en nuestros momentos más oscuros.